pequeño pueblo se encuentra muy cerca de Sevilla y aunque es poco conocido, resguarda algunos de los monumentos más importantes de toda la provincia. Acompáñenme a conocer este bello lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viajes desde Carmona. Muy buenos días, mis chamos. El día de hoy vamos a ir a pasear a la ciudad de Carmona, una ciudad monumental muy bonita, cerca de acá de Sevilla, bueno, más o menos a 30 kilómetros si no me equivoco. Y vamos a estar conociendo algunos de los monumentos principales de acá. Para llegar allá hay que tomar un autobús, que hay dos opciones, están los alsa y están los transportes de acá de Andalucía, que son más económicos y que los toman en la estación San Bernardo. Si van a tomar los alsa, los tienen que tomar en la estación Plaza de Armas. Ya llegué a Carmona, mis chamos, me demoré nada, unos 40, 50 minutos más o menos. Y vamos a la primera visita, que es en los orígenes de esta ciudad. La primera visita la vamos a hacer a la necrópolis romana de Carmona, que data del siglo I a.C. La necrópolis eran los sitios de enterramiento que debían ubicarse fuera del área de la ciudad por motivos de salubridad. Esta fue descubierta en el año 1868 y abarca más de 200 tumbas, algunas muy interesantes. También van a encontrar un pequeño museo que expone piezas encontradas allí. Y también justo al frente se encuentra el anfiteatro romano de Carmona, que lamentablemente se encuentra cerrado y que nada más abre los fines de semana y festivos. Miren, mis chamos, este elefante fue hallado en la tumba del elefante, que luego les voy a mostrar. Miren, mis chamos, esta es una de las esculturas más bonitas que van a encontrar acá en el museo. Es Servilia y se encontraba en la tumba de esta mujer hallada acá en Carmona. Miren, mis chamos, toda esta área que ven acá es la necrópolis de acá de Carmona. Es la verdad enorme, chicos, ¿eh? Está gigantesco toda esta zona verde. Miren, mis chamos, esta es una de las principales tumbas que se pueden visitar acá, el mausoleo circular. Miren, mis chamos, aparentemente se puede entrar al mausoleo circular por esta escalera. Espero que no me dejen allí abajo, ¿eh? Esta es una de las tumbas principales de acá de la necrópolis romana de Carmona, que es la tumba del elefante. Aquí se encontraba el elefante que les mostré en el museo de acá del sitio y es enorme. Se cree que era una tumba familiar debido a las enormes proporciones que tiene y cuenta, entre otras cosas, con una cocina, con zonas de enterramiento y hasta con unas piscinas rituales.
Estas eran las escaleras por donde se accedía originalmente a la tumba del elefante. Miren, por allí pueden ver escondido una réplica del elefante que le da el nombre a la tumba. Este es un conjunto de 10 tumbas excavadas en la roca entre los siglos I a.C. y II después de Cristo, pero han estado tanto tiempo expuestos a la intemperie que han estado deteriorándose, así que han tenido que construir esta estructura sobre ellas. Ok, ahora vamos a bajar a la tumba de Servilia, que es la más grande de todo el complejo arqueológico. Y nada, miren las escaleritas, ya se las voy mostrando por allí. Vamos a ver qué tal está esto. Es bien interesante que esta tumba funcionara prácticamente como un palacio a la muerte. Aquí incluso se celebraban banquetes en honor a los difuntos, y cuando este difunto era el jefe de la familia era muy importante, porque durante ese banquete los hijos o los herederos tenían que saldar cuentas de todo lo que había sucedido con el progenitor o el jefe de la familia. Es decir, todos los negocios tenían que revisarlo, tenían que resolver la herencia y todas estas cosas. Y por acá tenemos la cámara sepulcral. ¡Wow! Como han podido ver, la ciudad de Carmona tiene un importantísimo pasado romano. Sin embargo, los orígenes de la ciudad no están en Roma, sino que era una colonia cartaginesa. Incluso su nombre es una derivación del nombre fenicio que tenía la ciudad, que era Car Amon, o casa del dios Amón. En el año 713 aproximadamente la ciudad pasa al dominio islámico, y no es hasta el año de 1247 cuando es conquistada por los cristianos y pasa a ser una de las ciudades más importantes de la región de Sevilla. Otra de las tumbas que se puede visitar es la tumba de Póstumo, una tumba no tan grande, pero que tiene como curiosidad que aquí se conservan algunos de los frescos originales, o se conservaban, ya que cuando fue descubierta estaban estos frescos. Sin embargo, en el año 1931 se decidió hacer como una reconstrucción de estos frescos, los volvieron a pintar y aún así se seguían deteriorando, y se ha determinado que esto es a causa de la humedad y de la lluvia. El anfiteatro romano de Carmona fue construido en el siglo I a.C. y se encuentra justo al lado de la necrópolis romana de Carmona. Fue erigido para dar entretenimiento a los grandes contingentes de tropas que se asentaban en la ciudad. Tenía capacidad para unos 18.000 espectadores. El Paseo del Estatuto es una bella pero cortita avenida arbolada que tiene unas vistas preciosas no solo del Alcázar y de las murallas, sino también de la Giraldilla de acá de Carmona. El casco histórico de Carmona está lleno de casitas blancas y callecitas empinadas que están preciosas. Aunque hay tráfico de coches y bastante tráfico, la verdad es que creo que vale mucho la pena perderse por sus callecitas. Vamos a conocer una de las principales iglesias de acá y luego les muestro otro de los monumentos importantes de la ciudad. La calle de Santa María, que está muy bonita, es estrechita, calles empedradas, pero además hay algo curioso, y es que en varios sitios las casas de ambos lados están unidos por arcos, que me imagino que eran para darle más estabilidad a las paredes.
Ahorita me encuentro en la Plaza de San Fernando, que es el propio centro de la ciudad. Este ha sido como el centro neurálgico desde el periodo romano. Y aquí se encuentra, entre otras cosas, el ayuntamiento, que es un precioso edificio que no se puede visitar, algunas casas de estilo mudéjar y también la iglesia de San Fernando y una iglesia conventual que les dejaré por acá el nombre, que se ve espectacular. Hoy me encontré en la iglesia del Divino Salvador cerrada, pero debo decir que igual vale la pena acercarse porque la fachada está increíble. Una de las principales iglesias de acá, de Carmona, es la iglesia prioral de Santa María, un templo de estilo gótico enorme que resguarda muchísimas obras de arte importantes dentro de su interior. Es posiblemente una de las iglesias más espectaculares de la ciudad y tiene muchísima antigüedad, ya que fue construido sobre la antigua mezquita Al-Jama. Incluso el patio de los Naranjos, que es donde me encuentro, tiene arcos que provienen del antiguo patio de abluciones de la mezquita. Impresionante la cantidad de iglesias espectaculares que hay acá en Carmona, y esto tiene una razón, y es que la ciudad permaneció fiel al rey Pedro I, el cual le dio en recompensa un montón de beneficios. Entre ellos era que el clero de acá se beneficiaba de los impuestos recaudados en la zona, así que de esta manera se pudieron construir muchísimos templos en esta ciudad, que la verdad es bastante pequeña. Oigan, les confieso que apenas entré quedé impresionado de lo hermoso que está esta iglesia, además que es enorme. Y si pueden ver ese color azul en las paredes, no se trata de iluminación especial, sino que son los vitrales que dan ese reflejo a las paredes. Oigan, la visita está espectacular, la iglesia está indescriptible, bellísima, 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 vale mucho la pena. El altar mayor está impresionante y también el coro, la silla del coro está en muy buen estado. Esta zona, los alrededores de la iglesia de Santa María, es una de las más importantes artísticamente hablando, ya que aquí se encuentran dos templos importantes, el templo de Santa María y también el convento de las Descalzas, que está preciosísimo. Y también alrededor se encuentran dos palacios importantes, que es el Palacio de los Aguilar y el Palacio de los Rueda. Bueno, mis chamos, ya se me hizo la hora de comer y paré en el restaurante del Museo de Carmona, que se llama Abacería del Museo. Tiene muy buenas calificaciones en Google Maps y tiene menú del mediodía que cuesta nada más 12 euros y te incluye 2 platos, el postre y la bebida. Así que vamos a aprovechar esta oferta.
De primer plato me pedí algo que es muy típico de acá de la provincia de Sevilla, que son las espinacas con garbanzo, que dicen que están muy buenas, aunque yo no soy tan fanático de los garbanzos, pero vamos a ver qué tal está esto. Buen provecho. Está rico, Y de segundo también me pedí algo típico de acá de Sevilla, que son huevos revueltos con tocino, que se ven espectaculares, y vamos a echarles una probadita, ¿no? Uy, esto con la mano izquierda no es tan fácil, Pues como que no les voy a poder mostrar nada, porque no puedo con una sola mano. Aquí hay. Buenísimo, El museo más importante de acá de Carmona es el Museo de Carmona, un museo que está instalado en el Palacio del Marqués de las Torres, que data del siglo XVIII, aunque el museo fue abierto en el año de 1996 y que expone piezas que han sido encontradas en la zona de Carmona, no solamente en el pueblo, sino en el término municipal, que van desde la prehistoria hasta el siglo XX. Tiene 18 salas que dicen que están muy bonitas, aunque dicen que nada más el palacio por sí mismo vale la pena la visita. Y es que Carmona llegó a tener su propia moneda. Miren, mis chamos, los espectaculares mosaicos que están acá expuestos y que se encontraron acá mismo en Carmona. Esta es una de las 4 estaciones, de las cuales se han encontrado nada más 3 y que están dispersos en la ciudad, uno en la necrópolis, uno en el ayuntamiento y este de acá. Miren, por acá tenemos candiles que son provenientes de la cultura almohade. Tablas pertenecen al artesonado mudéjar de la iglesia de Santa Ana, que data del siglo XVI. Oigan, miren lo espectacular que está este salón. Los muebles y las decoraciones están increíbles, muy muy bonito. En la parte más alta de Carmona se encuentra el Alcázar de Arriba o el Alcázar del Rey Pedro, que es un enorme complejo residencial que data de la época almohade y que fue adquirido por el rey Pedro I, quien lo renovó y lo convirtió en un enorme palacio. En este alcázar hoy en día se encuentra el Parador de Carmona, que está espectacular, y también se supone que hay una parte del alcázar que puede ser visitable, pero que lamentablemente ahorita está en restauración, así que no lo puedo mostrar, pero vale la pena entrar al parador porque están muy bonitos los patios y la terraza de la cafetería, y además hay unas vistas preciosas. Detrás de mí pueden ver posiblemente la puerta más famosa de la ciudad, que es la Puerta de Córdoba, que forma parte del sistema defensivo romano de la ciudad. Sin embargo, obviamente ha recibido muchísimas modificaciones durante los siglos y la verdad debo decirles que está muy bonita. Y como un alcázar no es suficiente para una ciudad tan bella como esta, Carmona tiene 2 alcázares, y en el que me encuentro es en el más famoso de ellos, el Alcázar de Puerta de Sevilla, que se encuentra justo en el centro de la ciudad. En este edificio se han encontrado restos
entre los siglos XIV al XII antes de Cristo. Incluso los cartagineses construyeron aquí una fortificación, hicieron de esta ciudad una de las más seguras de sus colonias. Luego los romanos construyeron una enorme fortificación en este sitio que hizo de la ciudad de Carmona posiblemente la más segura de toda la Bética o toda esta región en la que nos encontramos. Aunque no tiene las dimensiones de otros alcázares como el Alcázar de Sevilla, por ejemplo, también es bastante grande y tiene aún muchos restos de lo que fue el periodo islámico. Miren, este espacio abierto se llama Intervalum y era un espacio que utilizaban los guardianes de la fortaleza para atacar a quienes se atrevían a acercarse por acá. Miren, esto es el matacán y por acá, si pueden ver, hay unos agujeros hacia el fondo de la calle y desde ahí vertían líquidos hirviendo como aceite o agua. Miren, esta es la puerta de la cortina que tiene como curiosidad que ven que tienen dos vanos, ¿no? Como si fueran dos puertas, y es que esta grande es de origen romano y luego pusieron esta más bajita que es durante el periodo islámico. Miren, mis chamos, este es el patio del aljibe, que durante el periodo romano era un templo, que por allá se pueden ver algunos restos, y luego durante el periodo islámico se construyó aquí un aljibe de 7 metros de profundidad. Miren, estos arcos son los arcos típicos de la construcción romana del Alcázar. Y si suben hasta la Torre del Oro van a tener algunas de las mejores vistas que hay de toda Carmona. Desde acá pueden ver prácticamente todos los monumentos importantes de la ciudad. Miren, mis chamos, esa iglesia que ven detrás de mí está justo al frente de acá del Alcázar de Puerta de Sevilla y es la iglesia de San Pedro, uno de los templos más icónicos de acá, ya que su torre está hecha inspirada en la Giralda de Sevilla y es igualita. Además, este templo data del siglo XV, aunque ha tenido muchas reformas durante su historia, la más importante en el siglo XVIII, donde se agregaron algunas capillas importantes. En su interior hay varios retablos hermosos, sin embargo, está cerrada el día de hoy y la verdad es que no sé cuándo abre, así que no se las podré mostrar. Carmona fue una gran sorpresa y se convirtió en uno de mis pueblos favoritos de Andalucía. Espero que les haya gustado este vídeo, cuéntenme qué les pareció y nos vemos en un próximo destino. ¡Chao, mis chamos!